Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y bueno, como siempre me acompañan Américo, Katy, José Carlos, Henry, Keren, Paulo, que forman parte del equipo de Invalor y que hacen posible que podamos desarrollar estos webinars de manera semanal. Siempre, por favor, en primer lugar, tomar en cuenta nuestro disclaimer. Recuerden que el objetivo de estos webinars no es dar recomendaciones de compra ni de venta de acciones, es básicamente informativo con el fin de, bueno, seguir difundiendo nuestro mercado de valores peruano principalmente, ¿no? Ahora, como, bueno, de costumbre, ustedes ya conocen la agenda, es revisar la parte a nivel macro global, luego macro local, y finalmente pasamos a una parte corporativa y a la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Esta semana vamos a hablar de IFS y también de Hidrandina. Ahora, para pasar a la primera parte ya que corresponde, a la parte global, aquí, bueno, los que siguen el mercado, de hecho, están al tanto de que la semana ha sido positiva para el mercado americano. Ya han empezado a presentar los resultados del segundo trimestre de algunas compañías, como las financieras, y varias de ellas superando expectativas, ¿no? Y bueno, y por el lado de commodities, el cobre todavía sigue al alza, y también el oro ahí todavía por encima de los $1.800 por onza, ¿no? Que está muy cerquita de su máximo histórico. Pero aquí nos lo va a comentar con mayor detalle José Carlos. Así que hola, hola José Carlos, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Hola Daniel, gracias y muy buenos días con todos. Esta semana los principales indicadores bursátiles cerraron la semana con ganancias en Estados Unidos y Europa, luego que los principales empresas financieras de Estados Unidos reportaran resultados en el segundo trimestre que superaron las expectativas de los inversionistas, así como por noticias positivas relacionadas a potenciales vacunas para el COVID-19. Por el lado de las empresas, resaltan los resultados de JP Morgan, Citigroup y Bank of America, que si bien se redujeron en alrededor de 50 y 70% en el segundo trimestre, la caída no fue tan profunda como era esperada por el mercado, lo que llevó a que en algunos casos subiera la cotización en bolsa. Y en algunos casos, como Morgan Stanley y BlackRock, las ganancias subieron. Esto gracias a los buenos resultados que tuvieron las líneas de negocio vinculadas a bolsa y una gestión de fondos. Respecto a la potencial vacuna para el COVID-19, esta semana se anunció que las de Pfizer y BioNTech recibieron designación de vía rápida, lo que agilizaría su proceso de comercialización. Moderna también reportó una respuesta inmune en pruebas en humanos y anunció que estaría lista para ensayos clínicos avanzados, mientras que para el caso de AstraZeneca hay optimismo en el mercado por los resultados de los ensayos preliminares que serían positivos y que se darán el lunes. Todo esto viene impulsando el optimismo en los mercados, porque cuanto más pronto esté la vacuna, mayor confianza habrá en los consumidores y favorecerá las reaperturas. Por otro lado, hubo un incremento de casos de COVID-19 en Estados Unidos, que alcanzaron un récord de 77,000 el viernes, por lo que estados como California, Nuevo México han impuesto nuevas restricciones. Y finalmente, por el lado de la política, esta semana se revelaron las tensiones en Estados Unidos y China. Esto debido al anuncio de Trump de que terminaría con el trato preferencial a Hong Kong y a una serie de sanciones y restricciones de viajes a funcionarios que minaron el optimismo de la semana. Asimismo, la próxima semana el Congreso de Estados Unidos debatirá si implementará un nuevo paquete de subsidios adicionales, dado que la ayuda temporal que viene dando se termina el 31 de julio, pero que el mercado espera que sea aprobado. Y finalmente los líderes de la Unión Europea se reúnen desde ayer y hoy para discutir el Fondo de Recuperación Conjunta de la Zona Euro, que si bien no se espera un anuncio definitivo esta semana, en el mejor de los casos avanzaría el entendimiento para que al final sí se dé. Siguiente lámina, por favor. Por parte de los indicadores económicos que salieron la semana, se destaca el PBI de China, que resultó mejor que lo esperado en el segundo trimestre, y esto principalmente por el avance en las exportaciones y la inversión en infraestructura. No obstante, el consumo en China aún permanece latente debido al desempleo y el lento aumento de los ingresos de los hogares. También el avance fue contrarrestado por la inesperada caída de las ventas minoristas en China, que si bien está mostrando señales de recuperación lenta, gradual, fue contrarrestada esta vez en junio por las menores ventas de automóviles. Eh, por otro lado, las ventas minoristas en Estados Unidos subieron más que en la prepandemia, aunque se cree que parte del resultado podría deberse a los apoyos brindados por el gobierno. Asimismo, los índices de su producción industrial superaron las expectativas en línea con la reactivación de la economía, pero el dato de peticiones por desempleo, que salió el jueves y que es más reciente,
subió más que lo esperado la última semana, lo que aún genera incertidumbre entre los inversionistas respecto a la recuperación del mercado laboral y la demanda en Estados Unidos. Siguiente lámina, por favor. Ahora, estas noticias impactaron sobre los metales. Esta semana el oro cerró en $1.816 y fue impulsado principalmente por la mayor aversión al riesgo, por el aumento del récord de casos de COVID-19 en Estados Unidos, las reavivadas tensiones entre las superpotencias y también las perspectivas de estímulos en Estados Unidos y la Unión Europea. Cabe señalar que esta semana también se aprovecharon los inversionistas en tomar ganancias, dada la alta cotización del oro, y atenuaron parte de la cotización. Finalmente, en el caso del cobre, esta semana se acercó a su máximo de 2 años, como mencionaste, Daniel, debido a las preocupaciones por el suministro en Chile, que impulsaron las cotizaciones desde hace semanas, aunque también estuvo atenuado por los datos económicos mixtos en China sobre la producción y las ventas minoristas, y también principalmente por las tensiones comerciales que hubo entre las dos superpotencias. Eso sería todo por commodities, Daniel. Muchas gracias. Ok, gracias, José Carlos. Sí, bueno, como bien comentas, de hecho el cobre ahí ha corregido un poquito hacia el fin de esta semana, pero bueno, todavía está por encima de los 2.90 por libra. Y creemos que, como hemos comentado antes, eso todavía no se ve del todo reflejado en algunas acciones mineras de nuestro medio, ¿no? Como Cerro Verde, por ejemplo. Ahora, pasando a la parte local, aquí nos va a ayudar Henry, bueno, él nos va a comentar básicamente sobre todo el análisis, cómo va el tema de la pandemia, también un análisis del cambio de gabinete que se dio durante la semana y también definitivamente respecto al resultado del PBI que se dio el día 15, ¿no? Que publicó el INEI. Así que, hola Henry, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, como era de esperarse, la aprobación presidencial siguió disminuyendo gradualmente. Esto no implica una pérdida de gobernabilidad de parte del gobierno de Martín Vizcarra. Es completamente normal, luego de haber estado en un pico de 87%, luego de imponer la cuarentena. Por otro lado, dadas las recientes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, se decidió, bueno, además del desgaste que ya venía en el anterior gabinete, se decidió cambiar, refrescar cambiando en primer lugar al premier Cateriano en lugar de Vicente Ceballos, y con a unos nuevos ministros, ¿no? Se cambiaron una especie de rotación o ascenso en 5 carteras: las de Relaciones Exteriores, Transporte y Comunicaciones, Ambiente y Vivienda y Comercio, y nuevos ministros, básicamente orientados al sector privado, respecto a salud, interior, justicia, MINEM, MIDIS, producción y trabajo. Esto simplemente ha demostrado una reacción al pedido del sector privado, donde tal vez se va a poder trabajar más conjuntamente, lo que va a permitir destrabar algunos megaproyectos que de hecho nacieron durante el periodo de Cateriano en 2016, y fundamentalmente también dinamizar más la inversión pública, ¿no? A través de la inversión en infraestructura. Bueno, más allá de eso, el Congreso ya está viendo deteriorada un poco su aprobación, luego de ser un Congreso con la aprobación más alta en lo que registra Ipsos, desciende gradualmente hacia los niveles habituales donde se encontraba el anterior Congreso, ¿no? Y esto es básicamente por algunas fricciones internas que han habido, sobre todo relacionados bueno, al bochornoso cambio constitucional de la semana pasada, o hace 2 semanas, si no me equivoco. Bueno, por otro lado, la pandemia ha seguido evolucionando. eh, a la fecha son confirmados 345.000 casos más o menos, fallecidos 12.800 aprox, y creemos que con el reinicio del transporte interprovincial terrestre y el aéreo, esto podría seguir aumentando. Siguiente lámina, por favor. Bueno, luego, más allá de los temas económicos, de los datos coyunturales me refiero,
Entre la política fiscal y la política monetaria, sabemos que la fiscal aún es tímida porque la inversión todavía viene lenta. Sin embargo, la principal herramienta del gobierno es la política monetaria y la vemos bastante activa de la mano de este programa Reactiva Perú, que ya se ubica en el segundo tramo y que aparentemente por las tasas de interés que se subastan estaría teniendo un sesgo ya hacia MIPES, con lo cual nos permitiría prever un mayor rescate de este sector empresarial. Esto también lo hemos reflejado en el aumento de créditos. De hecho, sin este programa, los créditos habrían desacelerado hasta más o menos 6.7% de crecimiento anual, lo que implicaría una reducción en los saldos de créditos de más o menos 2.500 millones de soles entre mayo y abril. Siguiente lámina, por favor. Bueno, por otro lado, las cifras de crecimiento económico ya nos revelan que lo peor ya habría pasado y se habría quedado en el mes de abril. Este menor caída de 32.8% del PBI básicamente se explica por el levantamiento de las restricciones para comprar y operar durante el mes de mayo, y lo que permitió dinamizar un poco los sectores vinculados a consumo fundamentalmente. Esto se ve sobre todo en la industria no primaria vinculada al consumo y en los sectores de comercio al por menor. Ok, gracias Henry por tu participación. Sí, definitivamente ha sido muy relevante el dato del PBI que salió el 15. Y bueno, y como bien nos comenta él, se puede observar de que probablemente lo peor ya pasó a nivel de caída, ¿no? En el mes de abril. Pero bueno, siempre vamos a estar al tanto en sí de cómo va la reactivación y sobre todo por cada sector económico, ¿no? Que eso influye de todas maneras al final a nuestro portafolio modelo, que lo compartimos, ustedes saben, de manera trimestral. Ahora, pasando a la parte corporativa, en realidad, como les he comentado semanas anteriores, no hay muchas noticias en estos días. Ya se viene, por cierto, la etapa de publicación de resultados del segundo trimestre, que empieza a fines de julio, ya en unos 10 días aproximadamente, entonces ahí va a ser unas semanas con mucha información por compartir. Pero en esta lo que podríamos resaltar es el que publicó, bueno, Minsur el día domingo, sábado, si mal no recuerdo, que era respecto a este proyecto Nazaret, que es un proyecto de estaño y bueno, está vinculado con San Rafael, ¿no? Sería básicamente para reponer reservas en San Rafael y para extender la vida útil de unos 8 años, que es actualmente, hasta unos 16, 18 años, inclusive. Entonces ya se terminó la etapa de exploración y ahora se pasaría a la etapa de una prefactibilidad y bueno, ya la factibilidad económica del proyecto, ¿no? Que sería algo muy interesante. Hay que recordar que San Rafael es una de las minas más grandes de estaño del mundo, y Sur es el tercero, el productor más grande de estaño del mundo. Y bueno, y ojo que el estaño es muy importante para las nuevas tecnologías, sobre todo el 5G, ¿no? Entonces ahí se puede ver un potencial atractivo en esta compañía, ¿no? Lo estamos evaluando definitivamente. Por el lado de Trevali, bueno, la compañía ha informado que ya ha retomado, bueno, está retomando las operaciones en Santander debido a que ya está implementando controles adicionales de salud ante lo que reportó de que unos trabajadores habían dado positivo a la prueba del COVID-19, ¿no? Y lo último que podemos comentarles es de que el jueves salió un informe de S&P en el cual rebajaba básicamente su perspectiva, ¿no? de estable hacia negativa respecto a la banca peruana, ¿no? Pero esto lo vamos a explicar con mayor detalle en un par de minutos. Respecto al top 5, bueno, acá podemos observarlo. Entre las subidas destaca sobre todo algunas mineras como Sauder y Panoro. Bueno, hemos comentado ya Panoro anteriormente, cómo se beneficiaba sobre todo las juniors, las más apalancadas hacia el precio del cobre, pero que acarrean un riesgo bastante elevado, ¿no? Les he comentado respecto al proyecto de Cotabambas, respecto a Antilla también. Cotabambas es un proyecto muy grande, pero necesita una inversión casi igual a Mina Justa, y Panoro no es Minsur, no tiene la espalda financiera de Minsur para desarrollar un proyecto de tal magnitud. Así que bueno, eso está en análisis, ¿no? Por el lado de las caídas,
Bueno, está Alicor. Recuerden que comentamos nosotros Alicor la semana pasada respecto a cómo le podía impactar el tema de la restricción de la importación de camarón por parte de China, de camarón de Ecuador, ¿no? Y Ecuador es un destino muy importante para Alicor en la venta del alimento para acuicultura, ¿no? Entonces por ahí le puede estar pegando a la compañía. Y bueno, y por el lado de IFS, creemos que está involucrado por todavía todo el ruido alrededor del mercado financiero, ¿no? Pero esto lo vamos a comentar con mayor detalle a continuación. Porque como les he comentado, bueno, una de las empresas que vamos a explicar es IFS y a continuación Hidrandina, pero vamos a empezar por IFS y aquí nos va a ayudar con mayor detalle Keren. Así que, hola Keren, por favor, coméntanos lo ocurrido con IFS. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. Con respecto a Intercorp Financial Service, el 16 de julio, S&P Global Rating emitió un documento donde cambió de perspectiva estable a una perspectiva negativa con respecto a 4 bancos peruanos, entre los que tenemos a IEF, por profundización de riesgos económicos, aunque mantienen la clasificación. A pesar del robusto estímulo del gobierno para afrontar el golpe de la pandemia, la economía peruana ha sido fuertemente afectada, por lo que consideran de que el riesgo de que aumenten las pérdidas crediticias en Perú sea mayor a lo antes esperado y podría afectar la rentabilidad y capitalización de los bancos. Por lo que la perspectiva negativa de IEF refleja la tendencia negativa sobre el riesgo económico del análisis de riesgo de la industria bancaria, BICRA, de Perú de estable a negativa, y se bajaría la clasificación de riesgo económico en los próximos 24 meses si la pérdida crediticia en el sistema bancario aumenta mucho más de lo esperado o si la recuperación económica en el 2021 es más débil que el escenario base actual, lo que presionaría sus índices de capitalización ajustada por riesgo RAC. En consecuencia, se revisaría a la baja las evaluaciones de capital y Stand y Scrap, que es el Stand-Alone Credit Profile, y se bajaría las clasificaciones de IEF. Por otro lado, se confirmó la clasificación y perspectiva estable de Interbank, dado que pueden absorber mayores pérdidas crediticias derivadas del deterioro económico sin impacto en sus clasificaciones, dentro de un escenario base debido a varios factores mitigantes. Incluso bajo una evaluación más débil, podría retener sus categorías de capital actual y esto se debe a que los indicadores de capitalización ajustada por riesgo RAC de esta entidad se mantendría en la misma categoría. Esta perspectiva estable de Interbank refleja la expectativa de que se mantendrán sus fundamentos crediticios a pesar de la presión sobre su rentabilidad e indicadores de calidad de activos derivada de la recesión inducida por la pandemia. En un escenario negativo, una baja de la clasificación es posible en los próximos 24 meses si la calidad de los activos del banco se debilita considerablemente más que el promedio de la industria, debido al empeoramiento de la dinámica del mercado laboral y la contracción esperada del PBI en el 2020, dada su alta exposición al segmento minorista. Además, se podría bajar la clasificación si las prolongadas condiciones económicas adversas afectan el perfil financiero del banco y su índice de capitalización ajustada de riesgo, RAC, cae por debajo del 7%. Y con respecto a la distribución del crédito de Reactiva Perú 1, tenemos que el 12.4% es asignado a Interbank, que es bajo con respecto a lo asignado al Banco de Crédito del 54%. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Ok, gracias Keren. Sí, de hecho es muy importante el último gráfico. Ustedes pueden ver que claramente el banco que se ha asignado más créditos de reactivas es el BCP, porque bueno, tiene una mayor participación en banca empresa que está orientada hacia MIPE, ¿no? Y también destacaría lo que comentó Keren respecto, y lo que bueno, indica también S&P en el informe, que es la fortaleza de capital de los bancos peruanos, ¿no? En realidad, tanto el BCP e Interbank, por ejemplo, que son los que nosotros seguimos más de cerca, en realidad sus ratios de capital son buenísimos, incluso siguen la metodología de Basilea 3, se rigen mediante Basilea 3, entonces el ratio de capital Tier 1 que tienen, en realidad cumplen con ese régimen mucho más estricto que lo que te pide el regulador local, ¿no? Que es la SBS.
Incluso la SBS recién estaba implementando Basilea II a fines del 19, ¿no? Entonces estos dos bancos ya aplican Basilea III, ¿no? Los principios de Basilea III. Entonces es claro de que los bancos peruanos están muy sólidos a nivel de capital y tienen esa fortaleza para soportar estos malos tiempos, ¿no? Y lo cual nos parece bastante atractivo. Y bueno, recuerden, en realidad en el portafolio modelo, que es un perfil moderado, sí se encuentra Credicorp dentro de ese perfil, pero si uno un poquito más agresivo, sí vemos también a IFS, porque tiene mayor potencial, está más barato que VAP, pero tiene un poquito más de riesgo porque está más expuesto, sobre todo a tarjeta de crédito, créditos revolventes, etcétera, ¿no? Dentro de su cartera. Pero bueno, ambas nos parecen oportunidades interesantes a los precios actuales, especialmente, ¿no? Que han caído bastante. Ahora, la siguiente compañía que les voy a comentar yo es Hidrandina. En realidad, Hidrandina en esta semana ha tenido un potencial de alza bastante interesante. Ustedes la han visto en el top 5 y básicamente ha sido impulsado por la junta que se realizó el 15, en la cual se aprobó, bueno, el reparto de dividendos en función a los resultados del 2019, ¿no? Recuerden que quizás había un poquito ahí de temor de que el FONAFE quizás para restringir un poco para conservar caja, quizás podría definir no repartir dividendo, pero bueno, al final se aceptó y el dividendo por acción común es de 15 centavos, lo cual al cierre del último cierre te da un yield de más o menos un 10%, ¿no? Ahora recuerden que Hidrandina es una distribuidora de energía eléctrica en nuestro país y que tiene como área de influencia básicamente lo que se conoce como el norte chico de nuestro país, ¿no? Está ahí Chimbote, parte también de Cajamarca, Trujillo, Huaraz, y este mercado es de un poquito más de 3.5 millones de personas, y bueno, también un dato interesante que el ratio o el coeficiente de electrificación de esta zona es de un 83%, ¿no? En realidad, este ratio para compañías como Luz del Sur, Enel, que atienden a Lima, está por encima del 90%. Entonces, en principio se podría entender de que hay un potencial de crecimiento allí, pero bueno, va a estar muy, muy en línea de cómo se desarrollen esta zona de concesión, ¿no? El desarrollo económico que hay en esta zona del norte chico y parte del norte de nuestro país, ¿no? Ahora, ustedes pueden ver en los gráficos dos puntos interesantes. Uno es la evolución del dividendo por acción, que pueden ver que, bueno, desde el 15 al 20 que se repartiría hoy, ha habido una alza interesante, ¿no? De 9 centavos pasar a 15, es una evolución bastante importante, y por ello es que nosotros resaltamos de que Hidrandina es una opción bastante atractiva para aquel, quizás un perfil un poquito más conservador y que busque rentas, ¿no? Porque nosotros creemos de que realmente en esta compañía el potencial de apreciar capital es reducido, porque la compañía cotiza más o menos a 10, 11 veces beneficios, lo cual es en línea con otras distribuidoras como Enel Distribución. Bueno, Luz del Sur está disparada porque, bueno, por el tema de la OPA, ¿no? Entonces realmente no es del todo comparable. Aunque, bueno, quizás alguien me podría decir de que justamente tuvo que venir un tercero a identificar ese valor y valorar a una distribuidora del Perú como se valora otras en otras partes del mundo, ¿no? Que es alrededor de 15, 16, 17 veces beneficios, ¿no? Pero bueno, Hidrandina es una empresa mucho más pequeña, ¿no? Tiene un mercado mucho más reducido que Luz del Sur o que Enel Distribución, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y lo otro es que en la tabla de la derecha pueden ver la evolución de algunos principales datos financieros, tanto a nivel de ventas. La compañía, como pueden ver, no es que crezca a tasas demasiado elevadas, es un crecimiento bastante estable, también a nivel del flujo operativo, y bueno, lo que les ha permitido generar más flujo y por ello repartir más dividendo es que el CAPEX ha ido cayendo, ¿no? Ahora acá el análisis vendría por determinar si es que esto es sostenible o si es que en un mediano plazo la empresa va a tener que recurrir a un mayor CAPEX como una medida de mantenimiento de sus redes, ¿no? Eso habría que estar al tanto de ello. Y bueno, en realidad la empresa tiene muy poca deuda, no está tan endeudada y es algo que también nos parece bastante positivo, ¿no? Entonces, por ello, para concluir, la idea aquí es de que Hidrandina no está en el portafolio modelo base, que es así un perfil moderado, pero sí, como los miembros del club están al tanto, de hecho, los que están participando aquí también, es que nosotros sí creemos que es una opción atractiva
para aquel que busque rentas, y lo cual se ajusta normalmente a un perfil un poquito más conservador. Bien, y con ello, bueno, lo siguiente sería mostrarles el calendario de la semana, de la próxima semana, para que estén al tanto de ello. En realidad hay datos interesantes de PMI hacia el viernes y que seguro van a ir moviendo el mercado, ¿no? Hacia el final de la semana. Y por último, para pasar a la parte de las preguntas y respuestas, bueno, recuerden de que nosotros ofrecemos tanto programas formativos como talleres y el club de inversión. Y recuerden de que hoy tenemos un taller gratuito de aprender a invertir en bolsa, ¿no? Que se va a realizar a las 4:30, y a los que forman parte de este envío vamos a estar enviando la invitación a través del correo que ustedes tienen registrado allí. Entonces, para que puedan estar atentos y nos puedan acompañar. Entonces, con ello vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, y aquí nos va a ayudar Keren. Gracias, Daniel. La primera pregunta es sobre si las elecciones próximas en Perú influirán en la caída de los precios de la acción de VAP. Ok, gracias, Keren. A ver, el tema de las elecciones, eso lo comentamos también la semana anterior, si mal no recuerdo. Hoy todavía es un momento todavía muy lejano. Hoy en día creemos que no está afectando para nada ese efecto hoy, porque las elecciones todavía no se sienten en el mercado, ¿no? Todavía lo vemos muy lejano por la coyuntura también. Pero definitivamente, conforme se acerque ese momento, o sea, hacia inicios del próximo año, sí, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, las elecciones siempre tienen un efecto en el mercado, pero esto se va a ir moviendo en función de quienes veamos de que se van destacando y llegan con mayores posibilidades, ¿no? Para terminar ganando las elecciones. Entonces, hoy creo que el efecto es nulo, pero en el próximo año sí va a ser más relevante, y va a afectar no solamente a VAP, sino a todo el mercado en general, pero sí, sobre todo una acción que está también influenciada por cotizar en el mercado americano, y que algunos fondos quizás pueden terminar liquidando la exposición como para no tomar ese riesgo del Perú, ¿no? Pero bueno, es un análisis que ya vendrá cuando tengamos mucho más cercano el tema en sí de las elecciones. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es con respecto a Cerro Verde y Sauder. ¿Qué acción tiene un mayor potencial de crecimiento en los próximos 6 meses? Ok, gracias, Keren. A ver, en 6 meses realmente esa pregunta para nosotros es imposible dar una respuesta, porque a 6 meses es cara o sello, es imposible de saber, porque es un plazo muy corto. Es un plazo muy corto. Recuerden que nosotros hacemos un análisis para el mediano a largo plazo, al menos un horizonte de 12, 18 meses. Eso siempre lo compartimos, ustedes saben, entre los seminarios, y no es que estimemos rentabilidades o rendimientos a 3 o 6 meses. Ahora, entre ambos, ¿cuál es la diferencia? Sauder básicamente no ha parado, ha estado operando el 90% de su capacidad, tanto en Toquepala, por ejemplo, acá en las minas que tiene en el Perú, y en México sí se ha visto un poquito más restringido, ¿no? Pero Cerro Verde sí ha tenido que parar y está operando al 30%. ¿Qué otra diferencia? Bueno, Cerro Verde está en Arequipa, y Arequipa estamos viendo que tiene un poquito más se está viendo como un rebrote, ¿no? Que está la situación un poco peor en otras regiones de nuestro país. Quizás eso pueda impactar en el corto plazo también el precio de la acción. Podría ser, si es que el mercado estima de que esto pueda llevar a nuevas restricciones en la producción y la planta. Podría ser, es una posibilidad, es algo que estamos analizando. Pero más allá de eso, la gran diferencia es que Cerro Verde tiene muy poquita deuda. Es cierto que Sauder tiene más proyectos de expansión, pero Cerro Verde ya hizo una gran expansión para triplicar la capacidad de la planta. El nivel de producción va a estar estabilizado cuando también pueda lograr alcanzar la capacidad de por encima de 400.000 toneladas por día, que le tiene que aprobar el MINEM. Entonces, con ello creemos que Cerro Verde es una opción mucho más estable. Ya hizo una gran inversión, va a tener una producción mucho más estable, tiene muy poquita deuda. Hacia el 22 va a estar con cero deuda, porque ahí culmina su calendario de pagos del préstamo sindicado que tiene. Entonces nos gusta más eso, ¿no?
esa opción. Y también considerando que Cerro Verde está mucho más barata que Sauder. Sauder siempre ha tenido un premium, porque es cierto de que las minas de Sauder están en el primer cuartil de la curva de costes y Cerro Verde está en el segundo cuartil. Entonces es normal de que Sauder tenga una prima por sobre Cerro Verde, ¿no? Pero creemos que hoy la diferencia en valoración es muy amplia y por eso favorecemos a Cerro Verde. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es con respecto a, ¿creen que las elecciones en USA afecten la Bolsa de Valores de Lima? Si nos podrías ayudar, José Carlos. Gracias, Keren. Eso ya vendría por el lado de la guerra comercial y cómo se desenvolvería si es que gana o pierde Donald Trump. Hasta ahora, el discurso de Trump ha ido en cuanto a tensiones comerciales con China, más no una escalada que repercuta negativamente en el precio del cobre, que se ha visto favorecido inclusive ya por la recuperación de la oferta china. Pero si gana Trump y se recrudece la guerra comercial, eso sí podría afectar el cobre y podría de alguna manera impactar las acciones de las mineras en el Perú. Por ese lado iría lo que es el efecto de las elecciones. Dependerá si gana Trump y si es que se recrudece la guerra comercial. Eso sería. Gracias, Keren. Gracias, José Carlos. La siguiente pregunta es con respecto a Bacus. ¿Qué opinión tienen sobre la empresa Bacus? Ok, gracias, Keren. Sobre Bacus, bueno, también recuerdo que le hemos comentado. Aquí el tema con Bacus es de que no tenemos mucha visibilidad, y también lo ha comentado el CEO de la compañía en algunas entrevistas que ha realizado respecto a la demanda que se está encontrando, ¿no? Creo que todos estamos al tanto de que normalmente el consumo de cerveza en el Perú es de ocasión de celebración o de fiesta, de fin de semana. Y por eso en el Perú se consume como aproximadamente unos 40 litros de cerveza por año. Pero en otros mercados desarrollados, donde se consume incluso más de 100 litros por año, como en Europa, el consumo de cerveza es mucho más cotidiano, ¿no? De casa. O sea, se toma una cerveza en el almuerzo o en la cena, lo cual normalmente no ocurre en el Perú, ¿no? Entonces, y esto es un factor que yo comentaba y que quisieran comenzar a cambiar, casi ya es un cambio prácticamente cultural, ¿no? Que afectaría a nuestra población y que al final beneficiaría mucho a la compañía, ¿no? Porque aumentaría bastante el consumo per cápita de cerveza. Entonces, la realidad es que hoy no hay mucha visibilidad respecto al consumo, cómo está hoy. La compañía va a cambiar un poco incluso también su presentación de sus productos, pasar a latas quizás. Recuerden que normalmente en el Perú se tomaba del envase de vidrio y se compartían vasos, etcétera, y lo cual obviamente como medida de salubridad eso no se puede hacer hoy en día, ¿no? Entonces por eso están migrando a un envase mucho más pequeño, también de lata o de envase de vidrio de personal, ¿no? Entonces todos esos factores al final de hecho impactan en el consumo de cerveza y es lo que nosotros estamos analizando, ¿no? Y viendo cuál es la demanda que se está encontrando hoy en día y que de hecho afecta al potencial de la acción, ¿no? Ese es un factor importante, de hecho, y por ello es que como todavía no tenemos mucha visibilidad, es que Bacus no forma parte en sí del portafolio modelo bajo un perfil moderado, pero sí por un perfil conservador creemos que puede ser atractivo porque Bacus también es una acción, es una empresa que normalmente reparte dividendos más atractivos de forma recurrente, ¿no? Gracias, Daniel. Con respecto a BAP, dado que BAP es de renta de fuente extranjera tributariamente y tiene presencia bursátil, ¿está exonerada de impuesto a la renta? Sí, BAP, bueno, BAP lo puedes comprar aquí, ¿no? En la BBL, o cotiza directamente en la BBL y tiene presencia bursátil y por eso no vas a pagar impuesto a la renta. Sí, el impuesto es cero. Ok, gracias, Daniel. Y la siguiente pregunta es, al igual que en la crisis del 2008 y el 2012,
¿Creen que el desarrollo de esta crisis causada por el coronavirus tiene la misma conducta en cuanto al tiempo o puede haber una recuperación en V o en U más rápida? José Carlos, ¿nos podrías apoyar con esta pregunta, por favor? Gracias, Keren. Sí, todo va a depender si es que al final la demanda evoluciona favorablemente, porque como mencioné, la oferta ya se viene recuperando, pero lo que falta ahora es que la demanda siga su paso. Y la demanda va a depender si es que la vacuna llega antes, o bueno, si se demora también, ¿no? Pero una recuperación en forma de V de la economía mundial o de la economía estadounidense o de las emergentes es discutible. Pensamos en particular que sería una recuperación más alargada, pero como menciono, esto va a depender de la evolución de la demanda, cómo se comporta la demanda y si es que la vacuna y la confianza de los consumidores se recupera de cara en el tiempo. Gracias, Karen. Gracias, José Carlos. Ya con la última pregunta, UNACEM ha corregido, ¿esto se debe a la publicación de sus swaps o a qué se debe? Ok, a ver, gracias, Keren, con esta vamos cerrando. En principio, no creemos de que la publicación de derivados de forma mensual afecte en realidad a las cotizaciones de las empresas. Por cierto, ese es un dato que ustedes, de hecho, lo pueden verificar, no es de importancia, ¿no? Las compañías, de manera mensual, publican su posición en instrumentos derivados, ¿no? Y si están en una posición de ganancia o de pérdida. Realmente no creemos que eso afecte, que está afectando hoy al precio de la acción. Es poco probable. Más iría por el lado de que lo que hemos comentado ya también en varias ocasiones, ¿no? El tema con las cementeras y las acereras es de que si bien es cierto, todos estamos al tanto de que la reactivación también implica una gran inversión pública, o es lo que espera implementar el gobierno, ¿no? Retomar grandes proyectos de inversión, de infraestructura, tanto públicos y privados. Esto es solamente normalmente como la tercera parte del mercado de estas compañías. Más de la mitad corresponde a la demanda por autoconstrucción y es la parte más importante de su mercado. Y entonces, si es que vemos de que los datos de empleo todavía van mal, si es que vemos de que la reactivación económica en sí no está yendo del todo acelerado, entonces esto se puede estimar de que al final la demanda por autoconstrucción, que normalmente está ligado a la creación de empleo formal, y porque, por ejemplo, si yo tenía un empleo formal y me han despedido o me han rebajado el sueldo, entonces no tengo el mismo poder adquisitivo para poder irme a la ferretería de mi barrio y comprarme bolsas de cemento o fierro de construcción, barras de acero, para seguir levantando mi casa, ¿no? Entonces, eso es la demanda principal, la minorista, la que va a la ferretería del barrio a comprar bolsas de cemento o barras de construcción. Eso es más de la mitad del mercado, normalmente de Pacasmayo y de las acereras, de Almacén también. Entonces, conforme no haya mucha visibilidad de cómo está esta demanda, creemos de que las acciones de estas compañías van a estar ahí bastante moderadas, estables, y bueno, hay que recordar que ya se vienen los resultados del segundo trimestre y van a ser muy malos, van a ser peores que los del primero, porque estas compañías sí pararon básicamente en seco. Eso se puede ver incluso con la evolución de su consumo de energía. Básicamente se redujo en un 90%, incluso más, porque no había mercado al cual vender. Entonces, eso puede estar influenciando en el segundo trimestre que ya se viene, que van a ser malos, y bueno, y también la poca visibilidad de cómo está la demanda respecto a la autoconstrucción. Bien, entonces con esto vamos cerrando el webinar. Muchas gracias por su participación. Recuerden de que hoy a las 4:30 tenemos el taller gratuito. Vamos a estar enviando la invitación por correo también una hora antes para que nos puedan acompañar. Y bueno, y siempre recuerden que este webinar es subido a YouTube para que lo puedan revisar, ¿no? Y lo puedan compartir también entre sus amigos, familiares, etc. Así que muchas gracias por su participación. Esperemos que se encuentren bien, de salud cada uno de ustedes y sus familias. Y bueno, nos vemos el próximo fin de semana. Muchas gracias.